Estado en su organización, porque la función administrativa no es más que una forma de actuación del Estado, ¿no? Y por lo tanto voy a hacer en la parte inicial un recordaris para que, seguramente ya lo han visto en las semanas anteriores, pero para que ustedes adviertan cuál es el marco de acción del Estado cuando realiza función administrativa. Y fíjense, seguramente cuando uno estudia el derecho administrativo, el objeto del derecho administrativo, se va a encontrar con diversos autores en doctrina, ¿no? Y todos coinciden en que el estudio del derecho administrativo, desde una perspectiva u otra, es el estudio de la función administrativa, ¿no? Hay perspectivas, por ejemplo, subjetivas, que dicen que el estudio del derecho administrativo más bien es el estudio de las administraciones públicas, que es también lo que vamos a ver. Entonces, estudiar la función administrativa no es un tema sencillo, a diferencia de las otras funciones del Estado, donde existe una actuación concreta y una forma de realizar esa actuación. En la función administrativa nos encontramos con diversas modalidades de actuación por parte del Estado. Entonces, la idea para encontrar claridad cuando hablamos de función administrativa es establecer un buen marco teórico, ¿no? Les voy a colocar algunos temas para que ustedes adviertan la importancia de saber por qué la función administrativa, cuáles son sus límites, en qué consiste, ¿no? Hay un tema que inquieta bastante en nuestro ordenamiento, en realidad un par de temas, para que ustedes adviertan bien por qué estoy colocando estos ejemplos, ¿no? Antes de ingresar a la presentación. Esto es a modo de introducción. Nosotros en la Ley de Procedimiento Administrativo General, cuando se establece el ámbito de aplicación, en el numeral 8, hemos incluido a los concesionarios de servicios públicos o incluso otros privados que tengan delegación o que realicen alguna función en representación del Estado, ¿no? Y se dice, esa entidad de la administración pública, y se coloca numeral 8, ustedes, claro, advierten, y es un privado que está realizando función administrativa aparentemente de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y claro, esto puede generar una serie de distorsiones. ¿En qué sentido? Si es un privado, no forma parte de la organización del Estado, eso uno. Dos, si es un privado y está dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, algunas actuaciones, ¿no? Algunas actuaciones pueden ser consideradas función administrativa. Entonces, claro, tiene sentido delimitar y decir en qué consiste esa función administrativa. Consecuencias de no tener claridad en el tema. Ustedes saben que los concesionarios de servicios públicos, cuando resuelven un reclamo, lo hacen como entidad, en primera instancia administrativa. Emiten un acto administrativo ficticio, ¿no es cierto? O sea, aparentemente ese es el ejemplo de realizar función administrativa. Y fíjense cómo, por no tener en cuenta el concepto de función administrativa, luego se genera una distorsión. ¿Cuál es la distorsión? Cuando el usuario no está de acuerdo con lo que el concesionario ha resuelto, puede subir en segunda instancia administrativa al organismo regulador a través de sus tribunales de solución de reclamos. ¿Correcto? Todos me están siguiendo, ¿no? ¿Y qué dice parte de la doctrina? ¿Qué es lo que dicen incluso los mismos reguladores? Que ese procedimiento es un procedimiento trilateral. Falso. No es un procedimiento trilateral. Y ojo, lo dicen muchos de mis colegas, y lo hemos discutido varias veces. Y es un tema que, por cierto, no está agotado. ¿Por qué no es un procedimiento trilateral? Porque hacer de ese procedimiento uno de carácter trilateral sería desconocer que el concesionario, de acuerdo a la ley, está siendo considerado entidad que está emitiendo un acto administrativo en cumplimiento de una función administrativa.
Si es así, si está realizando, obviamente como ficción, ¿no? Que el ordenamiento jurídico lo está estableciendo así, está realizando función administrativa, en segunda instancia se trata de un procedimiento de carácter general donde la segunda instancia lo que hace es revisar el acto administrativo que se ha emitido. ¿Quién sube a la segunda instancia administrativa? Sube el usuario. No tiene por qué subir el concesionario. El concesionario en esta manifestación de función administrativa ya dio su pronunciamiento. Lo que tiene que hacer el tribunal es revisar ese acto administrativo, si cumple con el tema de legalidad, si ha sido dado de acuerdo a derecho, si ha habido una buena interpretación del derecho. Si seguimos con el análisis, para que adviertan, o sea, la complejidad del tema. Si ustedes consideran que es un trilateral y a una de las dos partes no le gusta lo que dice el Tribunal de Solución de Reclamos, ¿qué pueden hacer? Ir al contencioso administrativo, porque van a ser sujeto activo del proceso contencioso administrativo. ¿Quién? Cualquiera de los dos, si es un trilateral, el concesionario o el usuario. Pregunta, ¿qué pasaba si se trataba de un procedimiento de revisión en segunda instancia como general? Solo puede ir el usuario, ya no el concesionario. ¿Y eso por qué? Eso porque estamos partiendo de que el concesionario realiza función administrativa. El decir que es un trilateral sería asumir que en primera instancia no se realiza una función administrativa y por eso se le lleva como parte del procedimiento cuando se sube al Tribunal de Solución de Reclamos. Y yo hace tiempo me preguntaba, ¿y dónde se genera esta distorsión? ¿Dónde se genera esta distorsión? De hecho, al inicio, cuando yo comencé a dictar clases y daba ejemplos del trilateral, decía que ese era un trilateral, ese procedimiento. Pero en el análisis del tema de función administrativa está la clave. ¿Y saben dónde está la distorsión? Lo encontré hace poco cuando nos visitó en la universidad el profesor Daniel Nayar, profesor argentino que ve temas de regulación e incluso ha formado parte del regulador de energía, ¿no? Ahora está trabajando en una empresa concesionaria. Me decía, Alberto, lo que sucede es que ustedes tomaron en cuenta en la regulación del concesionario para que pueda hacer y pueda emitir un pronunciamiento, pero nosotros no lo consideramos acto administrativo. Para nosotros, o sea, la norma que hemos tomado como referencia, el concesionario no emite acto administrativo. Por lo tanto, no hay un tema de cumplimiento de función administrativa. Ya, entonces así cambia la figura, ¿no? Porque si el ordenamiento lo establece, podría tranquilamente ir al organismo regulador como parte del procedimiento si hay una solución de controversias. Entonces, fíjense la importancia de ver si realmente el concesionario cumple o no cumple una función administrativa. Porque si la cumple, vamos a llegar a la conclusión, ¿no?, de que este procedimiento es uno de carácter general. Y eso tiene una incidencia en la participación del concesionario en todo el procedimiento. Porque si lo consideras parte, va a tener, ¿no es cierto?, posibilidad de defensa, por ejemplo. Claro, hay una controversia. Pregunta, en solución de reclamos en materia de servicios públicos, ¿se puede decir que entre el concesionario y el usuario hay una controversia? Creo que no. Eso no lo ha deseado nuestro ordenamiento jurídico. De hecho que no. Ese es un ejemplo de la importancia, ya está ahí, la importancia de saber qué es función administrativa. ¿No? La importancia de saber qué es función administrativa. Y otro ejemplo que está también vinculado con el ejercicio que pueden hacer algunos privados de potestades públicas. Ustedes han escuchado de COES, ¿no?
este coordinador de despacho del sector energético. Y claro, ¿de qué se encarga el COES? De dos cosas importantes: de hacer y dar las órdenes, de tomar las decisiones de quién o quiénes van a inyectar energía dentro del sistema eléctrico que tenemos. Y toma decisiones, fíjense, e incluso resuelve algunos casos, ¿no? Y toma decisiones con ejercicio de potestades. ¿Por qué? Porque los operadores que están en el sector eléctrico tienen que hacer caso. Y tienen opciones incluso, fíjense, de presentar una reconsideración o una apelación, o de irse a arbitraje. Queda claro que esta entidad que tiene personería jurídica, ¿sí?, privada, pero que está en el marco del derecho público. Entonces, muchas veces se ha preguntado si el COES es entidad o no es entidad. Otra vez, si no tomamos en consideración el concepto que debemos manejar sobre su función administrativa, podemos caer en algunos problemas, en algunas distorsiones. Pero por supuesto que realiza función administrativa. ¿Cómo no, si la actividad de la electricidad es un servicio público? Fíjense, no es una organización, ¿no?, compuesta por los operadores por su autonomía privada. Lo crea la ley. Y la ley le dice además qué funciones cumplir, porque son funciones de interés público, porque están vinculadas a garantizar el suministro de energía, a dar continuidad, a que las operaciones sean menos costosas para todos los usuarios. Obviamente lo que hace el Estado en este caso es asignar determinadas competencias y potestades para que, en cumplimiento de ese interés público, pueda tomar decisiones que obliguen a los operadores. ¿Y saben cuál es la complejidad? Y con esto termino la parte introductoria. ¿Cuál es la complejidad de estar? O sea, cojo los ejemplos más complicados porque los otros van a ser más sencillos de asimilar. ¿Cuál va a ser la complejidad de asumir que hay una función administrativa ahí? La pregunta es, si son privados, ¿qué parte no es función administrativa? O cuando realizan qué no es función administrativa. En el caso de Telefónica, claro, por poner ejemplos de telecomunicaciones, les queda, o sea, está claro que cuando resuelve un reclamo, lo está haciendo como función administrativa, como entidad. Pero cuando contrata personal, cuando compra bienes, y ojo, ahí hay que diferenciar los bienes de la concesión de los que no son de la concesión, ¿no? Eso es seguramente actuación con autonomía privada. Ahí no hay un cumplimiento de función administrativa. Entonces, conclusión, hay que ver cuando se tratan de privados que no están dentro de la organización del Estado, cuándo realizan función administrativa y cuándo no, ¿no? Esto para que ustedes adviertan la importancia, y ahora sí vamos a comenzar, de entender qué es la función administrativa. Y es algo muy complejo, como les he dicho, ¿no? Entonces, fíjense, este es el esquema, ¿no?, lo que vamos a ver, y vamos a llegar a dos temas importantes: función administrativa y administración pública. Acá seguramente ustedes ya han visto algo de esto. A mí me interesan algunos aspectos que resultan fundamentales para entender la función administrativa, ¿sí? Lo voy a pasar muy rápido, no, es solo para establecer el marco. Estado, gobierno y administración pública, ¿no? Les queda claro que la función administrativa, y acá la doctrina se divide. Ustedes leen libros sobre derecho administrativo y van a advertir que la función administrativa le atribuyen solo el Poder Ejecutivo. Y van a leer otra doctrina y dicen, oye, pero un momentito, los otros poderes del Estado, como el Poder Legislativo, Judicial, organismos constitucionalmente autónomos,
gobiernos regionales y locales también pueden realizar función administrativa. Y la pregunta es, ¿qué tipo de función administrativa? Y ahí la doctrina, ya tratando de conciliar el tema, dice, no, pues lo que pasa es que cuando el Poder Judicial, Legislativo realizan función administrativa, es una función administrativa complementaria. ¿Complementaria en qué sentido? Ayuda, por ejemplo, en contratación de bienes y servicios, ¿no? Es función administrativa, sin lugar a dudas. Es un tema de contratación estatal. Pero en el caso del legislativo, para poner un ejemplo, ayuda al cumplimiento de las funciones que tiene, que son las funciones propias del poder legislativo. Emitir normas, realizar control político. Se sirve de la función administrativa. A diferencia de, y ahí está, digamos, conceptualmente lo que debemos tomar en cuenta, a diferencia del Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo, cuando se organiza en ministerios atendiendo a las políticas y a los sectores de interés que se han definido por parte del Estado, lo que realizan es función administrativa en la materialización de la actuación del Estado en función al interés público. Ahora, por ejemplo, se está discutiendo el tema del presupuesto público, de cómo el Estado peruano va a asignar el próximo año el presupuesto y en qué se va a gastar. Eso es función administrativa, ¿no? Por ejemplo, al 2021 queremos llegar en el sector saneamiento al 100% de cobertura de agua potable en zonas urbanas. Les queda claro que hay una actuación, una función administrativa, ¿no? Porque se está asignando un presupuesto del Estado para que esas obras se realicen. Ahí hay muchos temas de contratación estatal. Temas de contratación de personal, porque ¿quién va a hacer estos expedientes técnicos? Estas coordinaciones entre el ministerio, gobiernos locales, gobiernos regionales, las EPS. Sin lugar a dudas, ahí hay mucho de función administrativa, ¿no? Entonces, claro, doctrina, llegué a la conclusión de que la función administrativa predominantemente es realizada por el Poder Ejecutivo. Pero aquí hay otro tema que debemos tomar en consideración. Y los gobiernos regionales y locales, entonces ahí interviene otro de los conceptos importantes en el derecho administrativo, que es la descentralización. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de descentralización, hablamos de reparto de competencias desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista institucional. Cuando hablamos de descentralización, hablamos de una descentralización desde el punto de vista político y desde un punto de vista administrativo. Y ahí tiene sentido hablar de qué tipo de Estado tenemos. ¿Por qué? Porque esas funciones administrativas se van a repartir. Cuando se habla, por ejemplo, del sector salud y educación, ¿qué se ha hecho? Se ha dado competencias de centralización a los gobiernos regionales. Huelga de maestros, porque en el sector de educación público las cosas no están funcionando. Los maestros se levantan y entran en huelga. La función administrativa se activa en su máximo nivel. ¿Por qué? Porque si hay descuentos que realizar, función administrativa. Ayer, escuchando la interpelación a la ministra de Educación, el congresista Galarreta hacía una denuncia pública, decía, ¿cómo es posible? Claro, la huelga comenzó y la alimentación de los alumnos que no están yendo a los colegios, ¿dónde queda? Función administrativa. Porque el Estado tiene dentro de su estructura, ¿no es cierto?, ha contemplado financiar los desayunos para los alumnos que asisten a estos colegios públicos. Función administrativa. Y fíjense, hay algo que a mí me preocupa, que está vinculado con el tema de descentralización, para hacer algunas reflexiones. En el Perú necesitamos mucha descentralización. La descentralización es la forma en la que el Estado puede llegar a todas partes del territorio. Si nosotros no descentralizamos competencias, lo que tenemos es un país muy centralizado en la realidad. Puede estar en la Constitución y se hable de una descentralización progresiva,
pero escuchan al Premier y dicen, nuestro concepto, es algo que a mí me preocupa, en el tema de que es ejecución y realización de la función administrativa, es que haga las cosas en el Estado el que esté en la mejor posición de hacerlo. Eso me preocupa, ¿no? Porque desde esa perspectiva los gobiernos regionales y locales no están en una mejor situación técnica y de capacidades para realizar función administrativa, sino ¿quién? El gobierno central. Esto involucraría, fíjense, un retroceso en el tema de descentralización, que es algo que nosotros hemos iniciado y que lo hemos dejado en el camino. ¿Y por qué está vinculado con la función administrativa? Porque se habla y se toca de las competencias de los gobiernos regionales y locales en materia de función administrativa. Salud, educación, servicios públicos, fíjense. Ustedes saben que uno de los servicios públicos donde ha existido una descentralización en la gestión ha sido el agua potable. Y lo que se está haciendo es dar más competencias al gobierno central. De pronto, a corto plazo es la solución porque, como dice el Premier, el Poder Ejecutivo está en mejores condiciones, pero la pregunta es, ¿esto va a ser sostenible en el tiempo? No. Entonces, el tema de descentralización tiene mucho impacto en la función administrativa. Mucho impacto. La pregunta es, ¿qué funciones se van a atribuir desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista administrativo a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales? Porque les queda claro que si nosotros seguimos centralizando las decisiones en Lima, Lima va a seguir creciendo en población. Yo a los estudiantes de la Universidad de la Católica siempre los inquieto y les digo, levanten la mano los que son de provincia. Un tercio de los estudiantes levanta la mano. Es lo que me sucedió a mí y que lo que sucede también en San Marcos, ¿no? Y le digo, ok, levanten la mano los que tienen padres que son de provincia y levanten el otro tercio. 2/3, ¿sí? Son personas que no necesariamente nacieron o sus padres no nacieron en Lima. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Centralizar todo. Todas las decisiones se toman en Lima. Las decisiones más importantes, y eso está relacionado a función administrativa, pero por supuesto, porque cuando nosotros centralizamos las decisiones en la capital, hacemos que cuando los procedimientos administrativos se ejecuten, porque puede haber una modalidad de desconcentración, o sea, vale decir, las entidades como el INDECOPI, por ejemplo, pueden tener oficinas regionales. Pero la pregunta es, cuando presentan la apelación, ¿a dónde van? A Lima. ¿Se entiende? Entonces, eso tiene un impacto en la función administrativa. Por eso es necesario hablar, cuando se aborda el tema de función administrativa, del Estado y cómo se organiza. Y ojo, es un tema que estamos dejando pendiente. En la última modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General se habla, por ejemplo, de los procedimientos estandarizados. ¿Quién lo hace? PCM. PCM puede estandarizar procedimientos. ¿De quiénes, por ejemplo? De las municipalidades. Estamos pensando que solo en el gobierno central estamos en la capacidad de hacer las cosas bien. Y eso es peligroso, como le digo, a corto plazo puede ser una solución, pero a largo plazo condenamos a que el Perú siga centralizado. Entonces, fíjense, en nuestro estado nosotros tenemos un tipo de gobierno unitario y descentralizado en la teoría, ¿no? Esto de descentralizado falta, o sea, tenemos que desarrollar. Y algo para seguir, continuar con esta lógica, me había olvidado de esta diapositiva, ¿no? Hoy día escuchaba o leí en noticias que Maduro dice,
Si tengo que ser un dictador porque el pueblo me necesita, no tengo ningún inconveniente en ser un dictador. Preocupante, ¿no? Porque cuando nosotros tomamos en cuenta que el Estado tiene como titular del poder al pueblo, el representante del pueblo no es el ejecutivo, el representante del pueblo es el legislativo. Y cuando hablamos de equilibrio de poderes en el Estado es para que el poder no esté concentrado en uno. O sea, eso, Revolución Francesa, ¿no? Fíjense cuántos años han pasado y en nuestra región seguimos discutiendo lo mismo. De no tener noción de quién es el titular del poder. El titular del poder es el pueblo. Y la idea es que exista esta división de poderes para que la sociedad funcione de manera adecuada. Entonces, solo para dejarlo anotado porque me llamó mucho la atención esta justificación. Claro, ninguna justificación que dé Maduro es buena, ¿no? Porque lo que está haciendo es romper con toda la teoría para que el Estado funcione bien, que es el equilibrio de poder. Y fíjense, eso en nuestra Constitución está reconocido, ¿no? Además, como un tema de reconocimiento, respeto, tutela de derechos fundamentales, establecimiento de principios constitucionales, reglas generales de diseño y organización del Estado, que se plasman en lo siguiente, ¿no? Tenemos una república democrática, social, independiente, soberana. Lo que está sucediendo con España ahorita, ¿no? El tema de descentralización, fíjense cómo pueden jugar malas pasadas. Ellos tienen una organización del Estado con comunidades autónomas, pero Cataluña está pidiendo un referéndum, ya reiterando cuando hay no solo sentencias del Tribunal Constitucional y también del Poder Judicial, incluso de la parte del gobierno central, oye, no lo hagas. ¿Y qué están rompiendo ahí? Están rompiendo la estructura de ser un país unitario. El nuestro, fíjense, nosotros tenemos una descentralización no política, sino una descentralización administrativa, y esto hay que tomarlo nota, ¿no? ¿Por qué? Porque una descentralización política involucraría que, por ejemplo, las regiones tengan un pequeño legislativo, un pequeño ejecutivo, un pequeño judicial, ¿no? Nosotros no. Y eso genera muchas veces centralización a su vez. Y es una materia pendiente. No voy a ahondar en el tema, ¿no? Estos son los componentes. Y aquí sí me interesa ver cómo la organización del Estado peruano, que otra vez se va a terminar incidiendo en la función administrativa, tiene esta estructura, ¿no? 3 ámbitos, tomando en cuenta el criterio de descentralización: central, ámbito nacional, los 3 poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, municipios provinciales, distritales, centros poblados, zonas de frontera. Modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, cuando se da desde una perspectiva centralista. Estructura del procedimiento administrativo sancionador. La estructura, por garantía, debe dividir el instructor del sancionador. Pero por supuesto, eso todos estamos de acuerdo. Pregunta: un centro poblado que realiza función administrativa, porque hay administrado, y seguramente también va a utilizar la potestad sancionadora. Municipalidades distritales muy pequeñas, con una estructura muy austera en el tema del presupuesto, va a poder separar el instructor del sancionador. Lo más probable es que no. Tenemos que, ojo,
además de esto, yo no estoy colocando ahí, porque esto es formal, ¿no? No estoy colocando además el gran problema que tenemos nosotros cuando un Estado, uno de los componentes es nación, ¿no es cierto?, la población. Nosotros no tenemos una población homogénea. Alguien me preguntaba, profesor, ¿las comunidades nativas, por ejemplo, forman parte de la organización del Estado? Formalmente no. Tienen un reconocimiento en la Constitución que es distinto, y luego cuando lleguemos a función administrativa vamos a advertir que la administración pública, una de las cosas importantes es que tiene personería jurídica. Ojo, personería jurídica para que se pueda relacionar con los administrados, no personería jurídica de derecho privado. Y ahí hay que hacer la distinción, ¿no? Entonces, una comunidad nativa no formar parte de la organización del Estado, no tiene esa personería jurídica del Estado. Pregunta, ¿cómo se resuelven los conflictos si no se utiliza su idioma? ¿Cómo se resuelven las controversias en sede administrativa si no? ¿Cómo se llevan los procedimientos administrativos si no se reconoce su idioma? Entonces advierte que la complejidad del Perú, nosotros siempre reconocemos la diversidad que tenemos, es una riqueza biológica, cultural, social, pero eso no se transmite o no se ha materializado en la función administrativa. ¿Y qué tenemos? A muchos peruanos que la ley de procedimiento administrativo, que es donde se establecen las garantías y los derechos para que se puedan relacionar con la administración pública, que es el Estado, no están adaptados para ello. Entonces ahí tenemos, en el debido procedimiento, en la tutela a nivel de sede administrativa, ojo, la tutela no solo en la judicial, porque la tutela judicial no sirve si no hay una tutela en sede administrativa. Si me presentan un documento iniciándome un procedimiento administrativo sancionado en español y yo no hablo español y no me puedo defender en español, nos está dando una tutela en sede procedimental. ¿Cómo pelo? ¿Cómo llego al Poder Judicial donde hay sede o tutela judicial efectiva? ¿Y esto de qué parte? Esto parte de la estructura del Estado, ¿no? Cuando se habla de consulta previa, fíjense, hay unos pronunciamientos en Colombia interesantes que discuten esto de Estado unitario y descentralizado. Se ha llegado a la conclusión, con la Sala Constitucional, que es como nuestro Tribunal Constitucional, que por un tema de descentralización la competencia para decir si un proyecto va o no va, por un tema de descentralización, no está en la sede central, sino está en el gobierno local. Peligroso. ¿Saben por qué? Porque puede haber un proyecto de alcance nacional que lo tenga que decidir un gobierno local. Y eso lo ha dicho el Tribunal, la Corte Constitucional. Y eso ha generado en el gobierno central un cataclismo. Porque ahora proyectos que desean realizar tienen que pasar por un tema de consulta previa, pero no que lo organice el ministerio correspondiente, sino el gobierno local. Es un tema de descentralización y que no tenemos la discusión en el Perú, pero que puede llegar. Órganos constitucionalmente autónomos, que no estaban acá, ¿no? Este es el A, es el gobierno. Órganos constitucionalmente autónomos. Estos originalmente no estaban en la estructura del Estado. Se han ido creando con la evolución de la sociedad. Defensoría del Pueblo, Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bienes, la Superintendencia de Banca y Seguro, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, todo el bloque que tiene que ver con cómo se organizan las elecciones, que antes estaban en el Poder Ejecutivo. Y acá, fíjense, es muy complicado,
saber qué tipo de función ejerce, porque no es función administrativa como la que realiza el Poder Ejecutivo. Esto está vinculado ya a mantener, por ejemplo, en el caso de la Defensoría del Pueblo, el respeto por los derechos de los ciudadanos. Oye, ¿eso es función administrativa? Hay todo un tema que se abre, digamos, de investigación, ¿no?, que resulta interesante. No es un tipo de función administrativa sencillo. Lo que hace el Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central de Reserva, al estabilizar la banca, ¿hace función administrativa? ¿Es una empresa? ¿Debería ser una empresa? ¿Tiene fin lucrativo? ¿Es una entidad? Claro que es una entidad. Queda claro que no es un agente económico como cualquier banco, ¿no? Otros organismos creados por ley. Colegios de profesionales. Y ahí hay todo un tema a discutir. ¿Realizan función administrativa? Ojo, cuando nosotros estamos haciendo este repaso de cómo está organizado el Estado es porque debemos preguntarnos si estos organismos, estos órganos del Estado hacen función administrativa o no. ¿Por qué? Porque de realizar función administrativa vamos a estar eventualmente ante actos administrativos. Y si estamos ante actos administrativos vamos a estar ante la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, con todas las garantías que ustedes van a ver a lo largo del diplomado. Por ejemplo, oye, una característica de un acto administrativo es su impugnabilidad, pues, ¿no? Católica es una universidad privada. Un título de abogado por la Católica es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque está dándose a nombre de la nación. Entonces algunos alumnos, fíjense, para que vean la incidencia práctica, ¿no? Dicen, ¿qué sucede si en el grado desapruebo? Y considero que ha sido injusto. ¿Lo puedo impugnar o no? Por supuesto que lo puedes impugnar. Hasta ahora no existe ni un solo caso que se haya impugnado, por cierto. Pero fíjense cómo se va moldando en el tiempo. Un derecho que tienen los graduandos de la universidad, cuando conocen quiénes son los jurados, es que pueden pedir que ese acto, que es público, sea grabado. ¿Qué objeto tendría grabar el acto público? Ser material probatorio, ¿no? ¿O no? ¿O qué quiere? ¿Grabar el acto para que luego lo recuerde? No, no. Podría ser, no lo sé. De hecho, no todas las sustentaciones son, pero en San Marcos sucede lo mismo. ¿Qué sucede si los miembros del tribunal, que acá son 5, ¿no es cierto? O 3. Depende, 4. Eso de depende, por ejemplo, ¿es un procedimiento regular? No lo sé, ¿no? ¿Por qué 5, 4, 3, 2? El hecho de que estemos hablando de función administrativa involucra que esté sujeto también al principio de legalidad. ¿Se entiende? O sea, tiene un impacto saber que estamos... Cuando el colegio de abogados o un colegio profesional aplica el disciplinario, estamos ante el ejercicio de una potestad de ius puniendi del Estado como potestad sancionadora, va a decir, debe aplicarse la Ley de Procedimiento Administrativo General. O sea, esas son las preguntas que deberíamos hacernos cuando reflexionamos sobre qué tipo de acto está realizando esa institución, que puede estar o no dentro de la organización del Estado. Por ejemplo, estos otros organismos creados por ley, como el COES. Claro, si está tomando una decisión de interés público, obviamente está actuando porque solo el Estado podría establecer esta decisión mandatoria que los operadores tengan que respetar.
Y eso involucra, fíjense, habilitar los mecanismos de control por parte del ciudadano, a través de los recursos y poder llegar al Poder Judicial, de control por parte de la propia administración pública, del control incluso por la Defensoría del Pueblo, porque ya pueden estar vinculados a derechos de los ciudadanos como administrados. Entonces, empresas del Estado. Y aquí ya comienza también, ¿no? ¿Una empresa del Estado debe tener un TUPA o no? ¿Una empresa del Estado se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo General? ¿Hace procedimientos administrativos y emite actos administrativos? Entonces ahí hay que preguntarnos, no. Es que las empresas del Estado tienen un régimen jurídico distinto. ¿Se acuerdan ustedes de la personería jurídica del Estado? Pero de la personería jurídica como administración pública. Ojo, es distinta la personería jurídica del Estado como administración pública de la personería jurídica que involucra a un sujeto de poder relacionarse con otros. Un sujeto de derecho, me refiero. Por ejemplo, una empresa que tiene fin lucrativo, el Banco de la Nación, lo más probable es que en la mayoría de actuación no sean actos administrativos, sino sean actos como agente económico. Profesor, ¿y cuándo hará o emitirá actos administrativos? Cuando esté realizando alguna actuación, por ejemplo, en tema de pensiones, vinculado y en coordinación con el organismo que reconoce estas pensiones. Ya, entonces, y por ahí eventualmente el pensionista podría emitir o interponer algún recurso, sí, pues. ¿Y hay procedimientos TUPA para estas empresas? Sí, de hecho las hay. Pero ahí también debemos tener cuidado en qué procedimientos se establecen dentro de su TUPA, porque no todas sus actuaciones pueden estar. Es uno de los males que tienen las empresas del Estado, creer que para todos efectos son administración pública, cuando no es así. Una empresa estatal debe tener la consideración de agente económico con fin lucrativo. Entonces, claro, algunas de sus actuaciones serán función administrativa, pero no todas, ¿no? Esa es la conclusión. Y llegamos al tema de función administrativa, ¿no? O sea, esta organización del Estado, ¿qué función realiza el Estado como personería, con la personería jurídica que tiene global? Función pública, que es el género, ¿no? Y las funciones o la función pública puede a su vez, ¿no?, clasificarse en función legislativa, función ejecutiva, en función judicial o jurisdiccional y en función administrativa, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Aquí lo único que es un tema de plantear el repaso, ¿no? Función legislativa que involucra la creación de normas en el ordenamiento. Y fíjense, ya con la evolución sabemos que las funciones se comparten, no pertenecen a un solo poder del Estado. O sea, la función normativa se puede dar por delegación, por ejemplo al Ejecutivo, o se le puede reconocer competencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la Constitución, en el 118, la función normativa reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Es normativa? Sí, pues sin lugar a dudas es normativa. Y de hecho es uno de los temas más apasionantes en el derecho administrativo, porque cuando ustedes evalúan esta función o este ejercicio de potestad reglamentaria, ¿no? Pues no solo hay decretos supremos, hay resoluciones ministeriales, hay resoluciones directorales, hay resoluciones del Consejo Directivo. ¿Cuál es el criterio que debemos tomar en cuenta para poder utilizar estos reglamentos y para qué sirven? Por ejemplo, cuando en la potestad sancionadora, en el principio de tipicidad, se establece que hay colaboración reglamentaria,
¿Con qué tipo de reglamentos? ¿Los reglamentos o la potestad reglamentaria reconocida, por ejemplo, a los reguladores? ¿O debería ser la potestad reglamentaria reconocida al presidente en la Constitución? Sale una ley, por ejemplo, de hidrocarburos, que es la que se está proponiendo modificar, y se establecen, lo ideal es que se establezcan ahí cuáles son las sanciones, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y claro, en colaboración reglamentaria se puede llenar de contenido a hacer esta tipificación. Ok, hay incluso doctrina que considera que a nivel reglamentario no se deberían tipificar infracciones administrativas. Vamos a decir que sí, vamos a estar en la otra postura. Pregunta, si hay una ley, ¿debería ser decreto supremo o podría ser resoluciones de consejo directivo de los reguladores? Oye, si la excepción es el ejercicio de la potestad reglamentaria en un tema sancionador, debería ser a través de los decretos supremos, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a través de una resolución ministerial estar haciendo tipificaciones? Fíjense, o sea, esto desde una perspectiva del sancionador como última ratio, ¿no? Hay muchos organismos que utilizan, incluso, fíjense, el órgano competente para emitir las resoluciones o ejercer la potestad reglamentaria normativa es el Consejo Directivo y sacan resoluciones de gerencia general. ¿No? ¿Es un reglamento? Sí, por supuesto, está dentro de las fuentes del artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo General como fuente, pero no es el reglamento del que está hablando o el que se está estableciendo en la parte del sancionador como una garantía, ¿no es cierto?, de este principio de tipicidad. Entonces, esto de la función legislativa en la administración pública también tiene un análisis, ¿no?, que debemos realizar. Función pública jurisdiccional, otra vez, claro, llegamos a la conclusión que es la que realiza el Poder Judicial, la que realiza el Tribunal Constitucional. Pero luego se abren otros espacios, el arbitraje, el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, y lo más interesante en el derecho administrativo, solución de controversias a nivel de sede administrativa. Y aquí se generó pues todas las distorsiones del procedimiento trilateral, porque es el instrumento para realizar la función de solución de controversias en sede administrativa, es el procedimiento trilateral, donde la administración asume un rol imparcial y tenemos a dos sujetos, dos administrados, que quieren resolver una controversia. ¿Y de dónde surge esta controversia? Surge de la relación que han tenido en el ámbito privado, ¿no?, o que han tenido incluso en el marco público. Pero aquí fíjense, esta es una hipótesis que tengo de trabajo, ¿no? Los procedimientos administrativos trilaterales únicamente, al menos de los que he estudiado, están en los reguladores cuando se dice función de solución de controversias, no cuando se dice función de solución de reclamos, ni en el ámbito del sancionador en INDECOPI, cuando se dice que es cuasi jurisdiccional de solución de controversias y sancionador, porque no existen esos procedimientos mixtos. ¿Cómo podemos decir que en el ámbito del consumidor, un consumidor tiene una controversia con el proveedor que la lleva al INDECOPI? No, se llevan al INDECOPI casos en los que se han podido cometer infracciones administrativas. Esto de la solución de controversias hay que estudiarlo bien, porque genera una serie de distorsiones. ¿Ustedes se imaginan que lleguemos a la conclusión de que el INDECOPI realiza trilaterales para solucionar controversias entre proveedor-consumidor? Eso involucraría que cualquier tipo de controversia que consideremos los consumidores puedan ser llevadas al INDECOPI con el pago de la tasa y presentando un reclamo, no una denuncia. Y eso haría implosionar el INDECOPI, porque los casos que vendrían serían alucinantes, o sea, no podría manejar esa carga.
Ahí lo que realmente existe es un procedimiento administrativo sancionador. Ante la evidencia de un tema de infracción administrativa, lo que hace el INDECOPI es solucionarlo a través de un procedimiento administrativo sancionador. Profesor, ¿y el rol del consumidor? El consumidor pues termina siendo un tercero en el procedimiento, que en algunos casos tiene legítimo interés de participar y que puede incluso tener algún beneficio por lo que va a decidir el INDECOPI, o a veces no necesariamente está vinculado directamente. Presenta la denuncia y dice, oye, mira, a mí me interesa que no se resuelva este tema que va a repercutir finalmente en mí, sino que se resuelva en el mercado. Es como, imagínense ustedes en el medio pasaje. Un estudiante que sube y no se le cobra el medio pasaje. No van a llevar ese caso al INDECOPI para que se resuelva con un acto administrativo cuando el procedimiento por 80 céntimos, y no estoy diciendo que sea de menor importancia, estoy diciendo que por 80 céntimos no van a abrir un procedimiento administrativo que cuesta alrededor de 1.500 soles para sancionar a la empresa por 80 céntimos, seguramente con una amonestación. Pero cuando se presenta la denuncia y se dice, oye, no se está cumpliendo con el medio pasaje, es para que el INDECOPI vaya al mercado y vea quiénes no están cumpliendo para que se haga una sanción y desincentivar esa conducta para que no lo vuelvan a hacer, no con ese alumno o con ese pasajero, sino por todo el mercado. Entonces, fíjense, esto de la solución de controversias es un tema, y ojo, en sede administrativa como función administrativa. ¿Sí? Como función administrativa. La función gubernativa ejecutiva, ¿no? Esta toma de decisiones que puede tener el Ejecutivo, que también tiene el gobierno regional y local. Acá hay un tema interesante. ¿Cómo se controlan estas funciones o el ejercicio de la función gubernativa y ejecutiva? Ojo, que puede estar por descentralización en competencia de gobiernos regionales y locales, lo hemos dicho, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo se controla? Hay control político por parte del Congreso. Y hay un tema interesante, fascinante. ¿Saben cuál es? El de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial o la planificación, como ustedes saben, es también función administrativa. Pero cuando se toman cierto tipo de decisiones como las de Plan Zanahoria, ¿pueden ser objeto de control en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas o no? ¿Qué hace la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas? Hace un examen, un análisis de legalidad y de razonabilidad. ¿De qué? De la función esa discrecional que tiene la administración. Entonces, ahí entramos en algunos conflictos, ¿no? Hay un caso que siempre yo pongo de ejemplo porque no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que exista la SEP, es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Creo que su rol es un modelo que no existen en otros países del mundo, que es una forma de hacer control de la función administrativa, ¿sí? Porque es de actos administrativos, de potestad reglamentaria, ¿no? Que no existe en el mundo. Y es un objeto de estudio interesante, un control ex post de la actuación de la administración pública justamente en cumplimiento de función administrativa. A mí me queda claro que de las comisiones del INDECOPI, la que más derecho administrativo ve es esta Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Pero hay algunos temas donde se puede discutir, ¿no? Caso taxis amarillos. Un gobierno local, provincial, establece y toma la decisión de que los taxis deben estar pintados de color amarillo. El privado presenta una denuncia a la SEP y le dice, oye, eso va contra la libre iniciativa privada, la libertad de empresa, el derecho de trabajo y demás. ¿Se puede discutir ese acto? ¿Se puede discutir si es razonable o no razonable? Bueno, se discute. Y lamentablemente, y fíjense, la consecuencia es lamentable, pues, porque
Legalidad, sí, pues por descentralización administrativa la función de hacer ordenamiento del transporte está en competencia de los gobiernos locales provinciales. Ok, check. Pasan al nivel de razonabilidad y le preguntan al gobierno local, oye, ¿qué quieres conseguir con esto? Es una especie de evaluación, ¿no? Y el gobierno local, que no está, vamos a decirlo así, no es que no esté capacitado, sino que da la respuesta incorrecta. Quiero conseguir seguridad. Y esta comisión evalúa y dice, no, es que con pintar los taxis no consigue seguridad, barrera burocrática. Pregunta, ¿qué pasaba si el gobierno local decía, quiero hacer ordenamiento territorial en el tema de transporte? ¿Sí era válido? ¿Y cuál es la consecuencia nefasta? Que nosotros no podamos tener en el Perú por esta mala interpretación, porque ya han habido dos municipalidades que han querido hacer lo mismo, Trujillo y Arequipa, y que no podamos ordenar el tema de taxis. Díganme ustedes, hay un buen artículo del profesor Rebollo sobre unidad de mercado y la intervención del Estado. Díganme ustedes si el Estado no está en la capacidad, por el ejercicio de sus potestades, de pedir que determinada actividad cumpla con ciertas características, no por tema de seguridad, sino por tema de orden. Para mí, el llegar a la conclusión de que es una barrera burocrática es nefasto. Porque tenemos mucha informalidad, que se está privilegiando la libertad de empresa. Ahí creo que, ojo, no es que no le esté dando la razón al CEP, estoy diciendo, la administración pública, la conclusión es de que debe realizar un estudio técnico previo, ¿no? Pero sigue siendo discrecional. En Ciudad, en DF, ¿cómo se pintan los taxis? De color rosado. Es por un tema de la lucha contra el cáncer. ¿Podemos discutir eso? Creo que no, hay cosas que en este tema de simplificar, de hacer que la libertad de empresa o la libre iniciativa privada funcione, nos estamos equivocando. Otro ejemplo, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo general, los procedimientos de aprobación automática, ¿no? Creo que últimamente me tienen un poco confundido, porque claro, entonces procedimiento de aprobación automática donde no hay procedimiento administrativo, porque no le das la posibilidad a la administración que se pronuncie, que evalúe, que califique. Pregunta, actividades como la salud, salubridad, sector inmobiliario, ¿debería existir procedimiento de aprobación automática? Por buscar simplificación, yo creo que es un grave error. ¿Cómo vamos a hacer procedimiento de aprobación automática? Hay que encontrar ahí el equilibrio para poder hacer las cosas bien. Llegamos a la función administrativa. Fíjense, o sea, debemos tomar en cuenta, ¿no?, todo el marco para llegar finalmente a la función administrativa. ¿Y qué es la función administrativa? Implica la gestión de actividades y servicios de interés público, satisfacción de intereses comunes. Su ejercicio se hace en virtud de la personalidad jurídica del Estado como sujeto de derecho. Implica iniciar una relación jurídica con los particulares, con los ciudadanos. De ahí su distinción con el resto de funciones públicas. Claro, pues la función jurisdiccional, la función legislativa, la función política no está en relación con el ciudadano. Las decisiones que se toman como función administrativa siempre tienen al frente al ciudadano. Ahí una palabra clave es el interés público. Otra palabra clave por el ejercicio de las competencias es principio de legalidad. Hago un asterisco, ¿ya?, a pie de página.
cuando se evaluaba el tema del control difuso de la administración pública, era tan sencillo como, o sea, de no estar a favor de ello, porque el principio de legalidad en nuestro ordenamiento tributario de España, a su vez de Francia, es que la administración pública solo puede hacer aquello que la ley le permite. Eso le da competencia. No puede haber una competencia vía interpretación, porque eso puede generar un caos en toda la organización de la administración pública, porque tendrías que llegar a la conclusión de que cualquier administración pública tiene o puede realizar control difuso, y eso sería absurdo. Tanto así que en la aclaración de la sentencia del Tribunal Constitucional se llega a la conclusión de que no cualquier administración pública, sino aquella que realiza justicia administrativa, queda en realidad la función a través del trilateral, solución de controversias. Ojo, no estoy diciendo que no debe haber control difuso, que es otra discusión, pero tendría que estar establecida una norma, señalando quién, cómo, con qué controles. Esa es otra discusión. Nacen para cumplir funciones como ejecutivas, aplicación y cumplimiento de leyes, normativas, función de reglamentación, todo eso es función administrativa, ojo. Resolutivas, procedimientos administrativos, ¿no? Ahí están los actos administrativos, y no solo los actos administrativos, sino los actos de administración interna, los actos materiales, diligencias que pueda realizar la administración. Cuando siempre se pregunta, función administrativa, lo que no es función legislativa y jurisdiccional. Ya les he señalado que esa es la teoría residual de la función administrativa. No es muy amigable, porque dices, oye, ¿qué? Esto es lo que más me gusta, ¿no? Y ya habíamos señalado que es el Poder Ejecutivo el que en principio realiza función administrativa. Y en los otros poderes podría haber función administrativa sin lugar a dudas, pero como una función complementaria. Fíjense, esto de función complementaria sirve para algo que en este gobierno se ha dejado de impulsar, que es el tema del servicio civil. Cuando veíamos quiénes deberían estar dentro del servicio civil, ¿cuál era la pregunta clave que debíamos hacernos? ¿Quiénes dentro del Estado realizan función administrativa? Y aquellos que realizan función administrativa dentro del Estado, sin importar en qué poder estén, son los que deben estar incluidos en el servicio civil. No importa que seas BCR, Congreso, Constitucionalmente Autónomo, Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es un régimen estatutario, debería ser un régimen estatutario de las administraciones públicas. Y claro, ahí el Poder Judicial en algún momento decía, oye, pero nosotros no hacemos función administrativa. No, pues, porque los jueces tienen un régimen especial. Y fíjense, ahí se entraba en una discusión interesante sobre los asistentes o los que ayudan al juez. Oye, ¿ellos qué hacen? ¿Función jurisdiccional o función administrativa? Esa es una discusión más interesante. Pero en el Congreso les queda claro que los que están en los órganos de gestión, que es función administrativa complementaria, deben estar en el régimen de servicio civil sin lugar a dudas. Y esto es algo que no estamos impulsando y es algo que nos va a traer problemas en los siguientes años, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se está impulsando en las administraciones públicas de manera errónea? El régimen CAS. El régimen CAS es lo peor que le puede estar sucediendo al Estado. ¿Y por qué? Porque genera desigualdades de trato. Es un régimen temporal donde incluso las administraciones actúan de manera arbitraria. O sea, ahí creo que nos estamos confundiendo y es algo que debe preocupar. ¿Qué pasó?
¿quién realiza función administrativa? Realiza función administrativa, decíamos, la administración pública, es el que desempeña o realiza esta función, independientemente de dónde te ubiques dentro de la estructura del Estado. Si estás dentro del Poder Judicial o el Poder Legislativo y estás haciendo contratación estatal de bienes, servicios, te estás comportando como institución pública, como esta personería jurídica que está cumpliendo una función administrativa. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos preguntábamos si las comunidades nativas eran administración pública? No, no lo son, pues. Y tanto así, fíjense, que no forman parte del presupuesto para que con personería jurídica puedan realizar actos en representación del Estado. Es una cosa totalmente distinta. Aquí el concepto de personalidad jurídica del Estado es importante, ¿no? Entonces, las administraciones públicas tienen características. ¿Cuáles son estas características? No me ayuda ahí. No puede formar libremente su voluntad. Esto es principio de legalidad, ¿no? O en doctrina también se conoce como principio de juridicidad, más que el de legalidad. Hay un procedimiento legal de formación y sanción con invalidez. Hay un caso que yo siempre utilizo para este tema de cuando no se cumple el principio de legalidad. Municipalidad de Lima ingresa a la nueva gestión y encuentra un fideicomiso de una concesión que tiene la municipalidad y dice: este dinero no es público porque proviene de un privado, pues, ¿no? Entonces estos recursos no están dentro del tesoro público, dentro de la caja. Este dinero, por lo tanto, no está sujeto a los controles, a los procedimientos para obras públicas. ¿No es cierto? Esa es como que la lógica que se utilizó y de pronto ¡pum!, apareció el bypass del 28 de julio. Entonces, claro, alguien tenía que decirle a esa administración: oye, principio de legalidad. Y dentro del principio de legalidad tienes que advertir cuál es el régimen de todo lo que constituya fuente de financiamiento. ¿Y a dónde tienes que ir? Al MEF. ¿Y qué dice el MEF sobre las fuentes? No importa de dónde sea el origen, mientras ingrese a las arcas de cualquiera de las administraciones públicas, es presupuesto público. Y si es presupuesto público, por lo tanto, debe estar regido por principio de legalidad. Si está el SNIP, bueno, que ahora invierte.p, tienes que pasar por todo el circuito del SNIP. Principio de legalidad. ¿Y qué se ha hecho ahora? Otra vez centralizamos los temas, ¿no? Como pueden haber gobiernos locales, regionales, que no cumplan con este principio de legalidad, se sanciona esa actuación con nulidad de pleno derecho. Principio de legalidad. Claro, esto involucra que las administraciones, cuando no cumplen este principio, ojo, no necesariamente estoy de acuerdo con este ejemplo que he dado, ¿no? De hecho, se abrió un régimen, se dio un decreto de urgencia para que los proyectos que se habían dado sin seguir las etapas de inversión pública sean subsanadas. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje era: es que está sujeto al principio de legalidad. No puede haber administración pública que lo desconozca. Antes las administraciones, y fíjense la importancia de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece una estructura y garantía mínima para la relación entre administración pública y administrados. Cuando se llega en la parte del disciplinario que se establece, se dice: se regula por la ley especial, ¿no es cierto? Y se toma en cuenta lo que se establece aquí en cuanto corresponde. Ok. ¿Qué hacían las administraciones públicas antes
de la existencia de servir y del procedimiento administrativo disciplinario que emitió a través de una resolución de Consejo Directivo. Cada administración, potestad de autoorganización, emitió un reglamento y en este reglamento establecía su régimen disciplinario. Y ese era su principio de legalidad. Pero una vez que aparece un órgano rector en el sistema de recursos humanos, el principio de legalidad debe respetar ese procedimiento que se establece. ¿Sí? Como ejemplo. Las administraciones públicas crean, modifican, extinguen actos unilaterales por su sola voluntad. A diferencia de, yo les he dicho que las administraciones públicas se caracterizan en función administrativa de las otras funciones porque hay una relación jurídica con el administrado, ¿no es cierto? Hay una relación jurídica, no obstante, la decisión la toma la administración pública. Es por eso que estos procedimientos de aprobación automática son engañosos, pues, ¿no? Porque tú dices, presento mis documentos para construir un edificio y se va a aplicar aprobación automática. Eso que involucra la habilitación automática sin necesidad de un pronunciamiento de la administración porque se asume, presunción de veracidad, que el administrado está cumpliendo con el ordenamiento. Grave error, pues, ¿no? Porque esta actividad no es como abrir una tienda en la esquina. Vas a construir un edificio. Mínimamente tiene que haber una evaluación por parte de la administración y eso está vinculado al acto administrativo, esta creación, modificación, extinción unilateral. La administración, en función al interés público, toma en cuenta lo que el administrado le dice y toma la decisión de habilitarlo o no habilitar, de observar. ¿Por qué? Porque el interés público está detrás. ¿Qué sucede si nosotros utilizamos la aprobación automática y confiamos en la fiscalización posterior? Que ha sido la lógica de estas inclusiones en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Peligroso, pues, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que no se utilice. Se utilice para algunos casos de desarrollo de derechos de los administrados que están vinculados a actividades no de riesgo. ¿Ustedes se imaginan que esto se lleve al estudio de impacto ambiental, por ejemplo, como aprobación automática? Peligrosísimo. El registro. No, mejor no. La aprobación automática involucra que la administración no va a poder analizar, no va a poder evaluar y no va a poder emitir una decisión. Ustedes conocen este edificio en el acantilado de la Costa Verde, sí. Cuando volteas por Armendáriz. Ustedes ven el acantilado, ¿no? Sí. Que de verde tiene poco, esperemos que con las mallas, ¿no? Y de pronto ven un edificio en el distrito de Barranco. Claro, sí. Un precio esto. Claro, si hay aprobación automática, cuando la administración quiere hacer fiscalización, ya el edificio está construido, las bases están dadas. Peligroso, ¿no? ¿Y saben qué hacen las administraciones públicas locales, por ejemplo, en el tema de edificaciones? Hacen fiscalización y declaran la nulidad, sin hacer previo procedimiento administrativo. Lo cual, a su vez, debería causar otra nulidad. O sea, confiar en esto de la fiscalización posterior puede ser peligroso, ¿no? En algunos casos, no en todos, ¿sí? Las administraciones, al emitir actos administrativos, pueden ejecutar de oficio sus propias decisiones sin recurrir al Poder Judicial. Ese es nuestro modelo. Los países como Law, ustedes saben que las administraciones públicas están más en una situación de igualdad con el administrado. Tanto así que sus actos tienen que ser, para ser cumplidos, tienen que irse al Poder Judicial. Nosotros no. Las administraciones públicas tienen potestad de autotutela. Tienen ejecutividad, al ser notificados válidamente, al seguir un procedimiento válido, incluso hay presunción de validez, tienen que ser ejecutados. Y la administración incluso goza
de la potestad de ejecución forzosa del acto administrativo. Se le da una serie de herramientas y potestades para que tomen las decisiones, ¿no?, con procedimientos de ejecución coactiva, por ejemplo, en contra de lo que el administrado pueda desear. Otra vez, ¿por qué? Porque hay un tema de interés público que se está tutelando. ¿Qué sucede si las administraciones, por ejemplo, quieren cobrar tributos y los administrados sencillamente no deciden o no quieren pagar? Claro, si no hay un supuesto de embargo, de ejecución coactiva, lo más probable es que el administrado no pague, ¿no? Otra vez nos equivocamos, no sé si han escuchado una propuesta para que todos los impuestos municipales sean cobrados por SUNAT, porque SUNAT es una administración pública muy potente, utiliza bien esta potestad de autotutela, ¿no? Ay, pero eso es centralizar el tema, pues, ¿no? Lo que deberían hacer los gobiernos locales es saber que pueden y tienen potestad de autotutela. La impugnación de sus decisiones por el tema de interés público no resta eficacia, o sea, la interposición de la apelación, por ejemplo, de un recurso, a no ser que estemos en un sancionador, ¿no?, donde hay un tema de principio de presunción de licitud, como la presunción de inocencia. Pero en el caso de los otros procedimientos, si el administrado interpone un recurso y no solicita la suspensión de la eficacia, el acto administrativo va a continuar, a no ser que también el superior jerárquico decida hacer la suspensión de oficio. Entonces, las administraciones públicas tienen un régimen jurídico de bienes especiales. Ustedes saben muy bien que hay bienes de dominio público, bienes de dominio privado del Estado. Estos bienes de dominio público están sujetas a un régimen jurídico especial. Son imprescriptibles, inalienables, inembargables. ¿Por qué? Por una afectación que decide realizar el Estado de estos bienes. Justificación: el cumplimiento de un interés público, otra vez. Fíjense la importancia de esto del interés público en el cumplimiento de la función administrativa, ¿no? La idea es que la administración cuente con esta tutela, con este régimen especial, para que pueda cumplir con ese interés público que es el encargado. Entonces, función administrativa por parte de los gobiernos locales. Tenemos zonas de quebrada, Chaclacá y Ocho Siglos. Pues esos bienes inmuebles ni siquiera son bienes inmuebles, son recursos naturales, ¿no es cierto? Quebrada es un bien inmueble, ni siquiera está inscrito en los registros públicos, no tiene por qué estar. Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales. Y un privado pone su estero. ¿Qué tiene que hacer la administración pública? Con todas las potestades que hemos visto, tiene que expulsar a esta persona. Ojo, y ahí se entiende el tema del interés público. No porque la administración no quiera reconocerle ese derecho, sino porque es un tema de interés público por la propia seguridad del ciudadano. Y se le da todas estas garantías, todas estas potestades a la administración para que pueda hacer eso, en función del interés público. ¿Qué sucede cuando no se hace esto? Se genera informalidad, se generan problemas, un desastre. Ya conocemos las consecuencias, ¿no? Y ojo, a medida que pasan los años, los desastres se convierten en más intensos. Un terremoto similar al de México en Lima sería catastrófico. ¿Y por qué? Y eso está relacionado con la función administrativa, con todo lo que estamos mencionando. No es posible que en un cerro se ubiquen personas. ¿Cómo es posible que las administraciones públicas permitan eso? Esa es función administrativa. Hay un régimen jurídico del bien.
como intangible, como imprescriptible. El ciudadano no puede gozar de un derecho de propiedad en este lugar. Función administrativa: repeler, sacar, usar incluso la fuerza pública. ¿Por qué? Fíjense, ya incluso por temas de condiciones de calidad en la vida de las personas. No vas a tener agua, no vas a tener luz. Y si tienes esas condiciones, las vas a tener en condiciones precarias. No es que el Estado no pueda realizar actuaciones en estos lugares, sí lo puede hacer, lo que pasa es que no lo hace. Y ojo que el ejercicio de una potestad involucra un deber. El Estado, en el ejemplo que había dado del 28 de julio, ¿no?, en el bypass, no puede contratar libremente, o sea, en el sentido de que existe un régimen jurídico especial, ¿no? El régimen jurídico de contrataciones está establecido desde la Constitución en el artículo 76. Y fíjense dónde está. Está en la parte de presupuesto. Si el Estado va a realizar alguna contratación, va a gastar dinero, hoy tiene que seguir los procesos de licitación, los concursos y lo que establezca la ley pertinente, ley de contrataciones del Estado para el caso de bienes y servicios. Por legalidad se establece un régimen jurídico especial de contratación. Por más de que quiera la administración, fíjense, me llama una persona X de Pasco y me dice: Alberto, una municipalidad me ha contratado con locación de servicios para hacer un expediente, un perfil para una contratación pública. Lo que pasa es que no puede hacer eso, y menos por locación de servicio, porque la locación de servicio es un régimen que está establecido en el Código Civil, o sea, principio de legalidad, régimen de contratación, y así funcionan muchas administraciones. Alguna vez un juez de contencioso administrativo me decía: ¿cómo resuelvo este caso? Una municipalidad contrata de manera oral con una radio para publicitar actividades que iba a realizar la municipalidad en temas de deporte, salud y demás. Y la municipalidad no paga. Pero ¿cómo va a pagar, pues, si no está cumpliendo con el principio de legalidad, no está cumpliendo con el régimen de contrataciones? Pues un alcalde, un gerente de finanzas no puede comprometerse a utilizar presupuesto público, y menos de manera oral. Dice: pero que han demandado a la entidad. ¿Reconozco o no reconozco que existe un contrato? Pero por supuesto que no. Porque la contratación dentro del Estado tiene una lógica distinta a la contratación establecida en el Código Civil. Y fíjense, un juez que tenía que resolver, me dice: pero me parece injusto, porque la prestación se dio. Digo: pero es que lo que sucede es que incluso el privado debe conocer del principio de legalidad y debe ser consciente de que no puede contratar con una administración mientras no exista un acto administrativo que lo habilite. Fíjense ahí el tema de reconocimiento del derecho, no solo de la administración pública, sino también del privado. Yo como juez no le puedo reconocer advirtiendo que hay un contrato oral o verbal. Cometería un grave error, ¿no? Alberto, pero eso no es injusto. No es que sea injusto, es que nos estamos sometiendo a lo que una administración pública debe cumplir. Y ojo, estoy haciendo referencia no solo a la administración pública, sino también a los que están en el mercado, que son las empresas. Ya para ir terminando, para ser puntuales, las administraciones públicas, les decía, se les reconocen potestades, ¿no? Y entiéndase potestad
con esta situación jurídica activa de poder, de realizar actuaciones que van a tener que soportar otros. La potestad administrativa, poderes de las entidades para imponer las consecuencias jurídicas de su actuación a los administrados en aras de la satisfacción de los intereses públicos, ¿no? Muchas veces de manera unilateral. ¿Qué debe cumplir esto? Obviamente con el principio de legalidad, juridicidad. ¿Cómo se otorgan y se reconocen estas potestades? Con criterios, ¿no? Y lo establece el legislador, ojo. Cuando se crea la entidad, se dice qué potestades van a poder utilizar. Reconocimiento de la potestad sancionadora. Pregunta, ¿todas las administraciones tienen potestad sancionadora? No, no todas. ¿Y a quiénes se les otorga? A las que van a realizar seguramente y van a tener una relación con el ciudadano y van a hacer actividad de inspección, de fiscalización, modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, capítulo de fiscalización. Oye, se actividad de fiscalización como una actividad distinta a la potestad sancionadora, por si acaso, ¿eh? Son dos cosas totalmente distintas. Cuando le das potestad de inspección a la administración, lo más probable es que como consecuencia también tenga el ejercicio de potestad sancionadora, porque es la forma en la que logras que el administrado cumpla, ¿no? ¿Sí? Pero son dos cosas distintas, porque en la potestad o el ejercicio de la potestad de inspección, fiscalización, control, auditoría y demás nombres que se le pueda poner a esta potestad de fiscalización o inspección, puedes hacer más como administración pública. ¿Qué más puedes hacer con el ejercicio de la potestad fiscal? Sencillamente pedir información. El hecho de que las administraciones ejerzan esta potestad de fiscalización involucra, por ejemplo, que puedan cumplir con esto que se habla últimamente de calidad regulatoria, ¿no? ¿Cómo hace la administración para hacer diagnósticos? Ejercicio de la potestad de fiscalización. Quiero saber cómo está y diagnosticar cuál va a ser el impacto de mi normativa, mi potestad reglamentaria. Entonces, hago levantamiento de información. No quiero sancionar, sé que hay actividad informal en el comercio ambulatorio. Fíjense ahora que un juez está permitiendo que los cambistas vuelvan a las calles de San Isidro, ¿no? No he leído todavía la sentencia, pero dicen que está fundamentando la libertad de trabajo. Oye, esta juez hay que decirle que lea un poco de derecho administrativo, ¿no? Porque el derecho de trabajo está, fíjense, bajo un marco de acción de respeto por la normativa que establece el Estado. Nadie desconoce el derecho de trabajo que puede, pero si dentro del Estado se establece un marco, y aquí hay un tema grave, ¿eh? Por formalidad, un cambista, ¿qué título habilitante tiene para poder realizar esa actividad? Debe tener alguno. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que, fíjense, actividad de fiscalización, tiene que tener un registro de cuántas personas son, de cómo realizan la actividad, dónde pueden hacer y ejercer esta actividad. ¿Saben por qué no? Un tema de seguridad, de su propia seguridad. No podemos brindar como administración pública garantía a la vida de estas personas que están en la calle con mucho dinero, habiendo delincuencia, si no hay actividad de fiscalización, y para eso se requiere previamente actividad normativa. ¿Cómo se les habilita? ¿Tributan o no tributan? ¿En qué condiciones? Eso es informalidad pura. ¿Qué tienen que hacer las administraciones? Y fíjense, partimos por quién tiene la competencia. Y ahí quizás está el problema, ¿no? La pregunta es si una municipalidad distrital, a través de una ordenanza, puede regular ese tema. Es un tema interesante. Debería ser la provincial, debería ser el Congreso, debería ser el Ministerio del Interior. ¿Quién?
Eso es principio de legalidad. Hay que otorgar esa potestad, esa competencia, hay que identificar qué tipo de actividades para poder regularla. Lo que no puede suceder, y sucede en nuestro país, es que no tenga regulación. Muchos creen, por ejemplo, que los taxis no tienen regulación. Sí tienen regulación, lo que pasa es que no se cumple. Y fíjense, actividad de inspección, de fiscalización. La administración recoge información, tiene que saber cuántos taxistas son, cómo hacen la actividad, qué título habilitante tiene, cómo se ejerce, sin ánimo, de sancionar. Porque cuando tú tienes una actividad con alta informalidad, en el ejercicio de estas potestades, tienes que ver y hacer un diagnóstico. Establecer incluso un régimen de adaptación, ¿no? Porque si no puede ser un castigo y terminar perjudicando incluso a los que tienen un beneficio de esta actividad. Por ejemplo, San Isidro, oye, ya no habían cambistas, pues ¿dónde cambio dólares? Actividad de fiscalización involucra levantamiento de información también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios? Ya ustedes los conocen: materia, tiempo, grado, territorio y cuantía para la asignación de competencias. Ojo, ¿eh? ¿Cuáles son estas potestades? Reglamentaria, voy a ir muy rápido porque tengo 5 minutos. Potestad reglamentaria, que no es más que la función normativa, pero en la administración pública, ¿no? ¿Sí? Fíjense, en la Constitución se reconoce la potestad reglamentaria al presidente, en el 118.8. Ahí dice Constitución Política del Perú, pero no es Código Procesal Penal. ¿Ya? Constitución Política del Perú. 118.8. El presidente, por eso es que todos los decretos supremos los firma el presidente, refrendan los ministros. Esa es la potestad reglamentaria, por ejemplo, que debería ser la que ayuda en la potestad sancionadora, ¿no? O podrían ser otros reglamentos. Ya. Si pueden ser otros reglamentos, en la ley que habilita a la administración pública tendría que reconocerse eso. Eso si queremos cumplir con la garantía del sancionador. Potestad de autotutela ya lo hemos señalado, ¿no? Declarativa y ejecutiva. Declarativa en la medida que emite los actos administrativos que deben ser cumplidos, y la ejecutiva con la ejecutividad y la ejecutoriedad, el uso de la fuerza incluso, ¿no? La inspectora, de la que ya hemos conversado: seguridad, moralidad pública, orden público, buenas costumbres, salubridad pública. Esto de plan zanahoria que les decía, ¿no? Hay que tener cuidado, porque todo puede terminar en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, todo puede terminar siendo barrera burocrática, y evaluar el tema de razonabilidad. La pregunta es: ¿y dónde queda la discrecionalidad de la administración pública en estos temas? Yo estoy de acuerdo en que exista un tema de estudio, diagnóstico. Sí, pues, lo vas a realizar con esta actividad de inspector. ¿Que deberían hacer las administraciones públicas? Sí, por supuesto. Quiero ordenar los taxis en Lima metropolitana porque les queda claro que tienen que ser ordenados. Y quiero utilizar un color determinado. Bueno, ya pues, actividad de inspectora: ¿cuántos taxis son? ¿Cómo se presta el servicio? De hecho, ¿cómo funcionan los otros taxis? Cabify, Uber y demás, ¿no? Para poder emitir una norma con el ejercicio de esa potestad reglamentaria, oye, tengo que hacer un diagnóstico. Eso es la actividad de inspectora. Ese es el gran aporte que se ha hecho en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ojo, otras normas de otros países, normas estatutarias de las administraciones públicas, no tienen un capítulo de fiscalización, pero es porque no se ha confundido en estos otros países la fiscalización con la sanción. Nosotros sí lo confundimos. Es por eso que la comisión se propuso esta inclusión para diferenciar fiscalización e inspección de sanción, que son dos cosas distintas. Pueden estar relacionadas en la medida que cuando se realiza dentro de la actividad de fiscalización se pueden advertir infracciones, claro, puedes activar tu potestad sancionadora, pero no es siempre. En las leyes de los reguladores,
en la 27332, por ejemplo, en el marco del organismo regulador, se decía, ¿no? Función supervisora de verificación del ordenamiento jurídico, función fiscalizadora / sancionadora. No, pues, eso está mal. Porque supervisión y fiscalización son lo mismo. ¿Estamos? Y fíjense, claro, yo les decía, no puede haber una actividad o no puede haber el ejercicio de una potestad de inspección sin una actividad o ejercicio de una potestad de sanción. Ojo, no necesariamente. La idea de este capítulo de fiscalización, dándole la posibilidad a la administración que actúe a través de otras medidas, justamente les dice, oye, no todo es sancionar. ¿Qué pasa si yo reconozco y advierto que hay alta informalidad? ¿Puedo establecer medidas para que se adapten sin sancionar? Sí, por supuesto que sí. Eso es actividad de inspección. Y ahí la pregunta que muchas administraciones públicas se hacen, Alberto, pero yo estoy advirtiendo infracciones. Principio de legalidad, tendría que sancionar, no necesariamente. Hay un tema de razonabilidad, ¿no? ¿Qué vas a conseguir con la sanción? Yo lo que quiero es que se elimine esa informalidad. Lo que yo no quiero es que los actores se les castigue para que no vuelvan a cometer lo mismo, pero vuelvan a la misma informalidad. Eso no tiene ningún sentido. Les pongo un ejemplo. El caso de la piratería. El que siempre se está enfocando desde la perspectiva del sancionador. ¿Arregla el tema? No lo arregla para nada. Lo único que hace es que los actores busquen otros mecanismos para seguir realizando la actuación. Es más, cuando clausuran y decomisan todos estos bienes pirateados, es tan insignificante lo que para los bolsillos de estas personas, que haga eso la administración, que agarra, sacan el candado, ellos se van, se llevan todo, al día siguiente, tal cual. Entonces, ahí hay que hacer también una reflexión, ¿no? Planificación, ordenamiento, ¿no? Esa potestad que tiene la administración para que, fíjense, unilateralmente, en función al interés público, pueda realizar algunas actuaciones de ordenación. Y hay que tener mucho cuidado con este análisis de barrera burocrática, ¿no? Claro, se pide, sí, que la administración tenga ese estudio previo y demás, pero no olvidemos el tema de discrecionalidad. Ya estoy cerrando. Esta potestad de afectar, fíjense, el derecho de propiedad, que no es absoluto, ¿no? Otra vez por un tema de interés público. La administración puede ejercer esta potestad expropiatoria siempre que cumpla lo que se establece en la Constitución y en la ley de expropiación, ¿no? Seguir un procedimiento, respetar el pago del justiprecio en dinero, no emitir bonos, ¿no? Fíjense, aquí participan, cuando se habla de la potestad de expropiación, todos los poderes del Estado. El Ejecutivo, que identifica el interés público, el Legislativo, que emite la ley, que vuelve otra vez al Ejecutivo, la posibilidad de que vaya al Poder Judicial o que se vaya a un arbitraje. Hace intervenir prácticamente a todos los poderes por la importancia que tiene el derecho de propiedad para el ciudadano. Pero lo que no se puede discutir, caso yo que club, lo que no se puede discutir es que la expropiación se realice. Entonces es absurdo que nuestras obras públicas emblemáticas de gran envergadura estén paralizadas por temas de no expropiación. Es absurdo, porque este es el ejercicio de una potestad, como ese poder jurídico que tiene el Estado. Y ahí, claro, es un tema de gestión, ¿no? A ustedes les queda claro que Machu Picchu en nuestros días no hubiese podido ser construida, ¿no? No había formas. Si me quieren por todo el Sistema Nacional de Inversión Pública, no hay forma.
¿Y por qué? Porque no definimos muchas veces cuándo se tiene que hacer la expropiación. Se quiere hacer la expropiación cuando esté en ejecución el contrato. Más complicado, ¿no? El privado, ¿qué va a decir? Oye, esto que me costó 10, que ahora está a 15, bueno, cuando tú has comenzado a construir la obra ya está a 50, ¿no? Y cuando se hizo el diseño y se hizo la tasación, se tomó en cuenta el valor de 15. El privado no es tonto, ¿no? ¿Se está aprovechando el interés? No, no se está aprovechando, sencillamente ha cambiado la realidad. Lección para el Estado, oye, expropia antes, pues, ¿no? O si vas a expropiar después por algunas razones, bueno, contémplalo dentro de la contabilidad, porque si no vas a generar un problema en la ejecución y esa obra se va a sobrevalorar. Y eso termina perjudicando a todos, ¿no? Ojo, todo esto que estamos hablando es función administrativa, tarifaria, vinculada a los servicios públicos. Es la única intervención del Estado en la economía donde permite que el Estado, a través de un organismo, establezca un precio público, tarifa, ¿no? Por razón de la actividad que se presta. Servicios públicos, agua, electricidad, gas natural, telecomunicaciones, concesión de infraestructura de transporte. La Constitución establece en el marco, ¿no es cierto?, económico, libre iniciativa privada, fomento de la libre competencia, pero también desarrollo de los servicios públicos. Y la intervención en el mercado, fíjense, más drástica es establecer una tarifa, porque le estás diciendo prácticamente al privado, ya sea privado o Estado, porque puede ser una empresa estatal o una empresa privada, le dice, no, yo no confío en lo que tú vas a establecer, porque tratándose de una actividad, ¿no?, de alta necesidad. 2, estando tú en un monopolio. 3, teniendo la demanda prácticamente ganada, podrías poner un precio monopólico, pues podría ser un precio que perjudique al usuario. Lo que vamos a hacer es la calculo yo, con tu participación. Eso es función administrativa, ¿no? Fíjense cómo en otros ordenamientos jurídicos esta función, que sigue siendo administrativa, se ha llevado a un ámbito de control distinto al del Poder Judicial, ¿no? Muchas tesis hay sobre que las tarifas no deban subir al Poder Judicial en el contencioso administrativo, porque son un acto administrativo. Por ejemplo, en Chile se establece el régimen de la comisión o el panel de expertos, ¿no? Ojo, reconocido en la Constitución. Eso no va al Poder Judicial. Panel de expertos, tarifas, listo. Es algo que, bueno, en nuestro régimen sería complicado. Y para terminar, ¿no?, que ya me están viendo mal, no quiero ver para allá, ¿no? No es el muchas gracias, es este. Este ejercicio de potestades, ¿no?, se plasma al final. Faltaba la disolución de controversias, ¿no? Este ejercicio de potestades se plasma en ya la realización de actividades que están vinculadas a las que hemos señalado, ¿no? A las potestades o el ejercicio de potestades que hemos señalado. Prestación de servicios públicos. Cómo se desarrolla la función administrativa por las administraciones públicas que tienen características especiales y por el cumplimiento de estas finalidades públicas que están vinculadas al interés público, tiene el ejercicio de potestades que finalmente se manifiesta en la actuación, ¿no?, que realizan estas administraciones públicas por el interés público. Espero que haya servido, sea una cuota, un granito de arena al diplomado, y termino agradeciendo a Équida, a los muchachos de la Universidad de San Marcos, que, como les decía, siempre tenemos una relación ya de varios años de apoyo, ¿no?, de aprecio además, y con gusto pues voy a volver a San Marcos, que es una universidad que quiero estar. Gracias.